queridos receptores. Les habla Samantha Valentina Martínez de la Universidad Simón Bolívar de la Facultad de Derecho, primer semestre. El día de hoy hablaremos de un tema bastante controversial que genera mucha polémica en la sociedad, y este es el aborto, donde la moral y el derecho se ven chocadas y donde la religión y el deber no combinan. En el desarrollo del video estarán acompañándonos algunos compañeros de mi mismo curso, donde hablaremos sobre la sentencia C-355, que fue dada en el año 2006. Para llevar a cabo este tema tan controversial, a continuación procederé a realizarle una serie de preguntas a mis compañeros. En Colombia, el tema del aborto es un tema que se lleva a cabo con mucha frecuencia, ya sea en instituciones académicas como escuelas o universidades. Después de la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, hubo un cambio drástico. Nos gustaría que la compañera María Marín junto a la compañera Daniela Asprilla nos hablara un poco acerca de esta. Buenas tardes, queridos televidentes, y muchas gracias a mi compañero Fader Fals desde el set de grabación. Hoy vamos a tratar un tema que es muy polémico y muy controversial acá en Colombia, y es el tema del aborto. Pero para esto vamos a tener como referencia la sentencia C-355 dictada por la Corte Constitucional en el año 2006. Para esto vamos a citar a dos filósofos del derecho importantes apellidados Habermas y Dworkin. Habermas decía que el aborto era un asunto ético y no debía ser un asunto moral, pues en el ético cualquier respuesta era aceptada dependiendo del contexto o del ideal de vida que tenía la persona. Para esto él cita un libro del filósofo del derecho Dworkin, en donde se ponen de acuerdo de que el tema del aborto es algo difícil de que se llegue a una conclusión concreta, pues en esta se ponía en juego el inicio y el fin de la vida humana. Dworkin representaba para el aborto dos concepciones divergentes. La primera era la libertad secular y la segunda los opositores del aborto. En la libertad secular se basaba en cuatro premisas importantes. La primera era que el aborto era una grave decisión moral. La segunda era que el aborto nada más se vería permitido en casos extremos como algún daño hacia la mujer. Un ejemplo puede ser una violación o si se detectara que el niño iba a nacer con algún tipo de malformación física. La tercera era aquella que se ponía en riesgo las decisiones y los planes para el futuro de la mujer por el nacimiento del bebé. Y la cuarta, pues es la más apoyada en muchos países, era que la mujer tenía derecho a escoger si decidía pues interrumpir su embarazo o no. Para los opositores del aborto existían dos caracteres muy importantes, que era el carácter derivado y el carácter autónomo. En el carácter derivado se le exigía al gobierno penalizar absolutamente el aborto, pues el nasciturus era considerado desde el momento de la concepción una persona que tenía derechos y que tenía deberes, incluso desde el momento de la concepción. Y en el carácter autónomo se decía de que sí, que el Estado debía penalizar el aborto, sin embargo no se le consideraba al nasciturus una persona con derechos, ni con autodeterminación, ni con autogobierno. Después de esto, pasado 15 años, la Corte Constitucional pues tuvo que dirimir algunas cláusulas penales debido a una demanda de inconstitucionalidad sobre la penalización del aborto. En esta, por medio de la promulgación de la Constitución de 1991, pues tenía unos fundamentos en la cual a la ciudadanía se le permitía participar en temas políticos. Respecto a esto, dos votos de dos importantes magistrados, que sus nombres son Jaime Araujo y Manuel Cepeda, decían de que no se debe penalizar el aborto, pues estarían violando los derechos fundamentales de la mujer o de las mujeres embarazadas en Colombia. Y estos argumentos se basaban en los derechos tales como la libertad, la democracia y la libertad de expresión de las mujeres embarazadas. Por lo tanto, no se le debía considerar ni criminalizar a la mujer que realizara dicho acto o al médico que lo ayudara a realizarse. Bueno, no sé, díganme qué opinan ustedes acá abajo en sus comentarios si están de acuerdo con lo que dicen estos magistrados o si están en oposición.
Para esto les voy a dejar con mi compañera María Alejandra Marí, que les siga explicando más de esta sentencia. Muchas gracias. Como les comentaba mi compañero Fader Fals, yo les hablaré sobre la sentencia C-355 del año 2006 de la Corte Constitucional sobre la liberalización del aborto en Colombia. El salvamento de votos de los magistrados Marcos Monroy y Rodrigo Escobar se fundamentan en dos líneas conceptuales bastante claras. La primera es el hecho de que el nasciturus es un niño concebido pero no nacido. Quiere decir que es un ser humano con los mismos derechos que tiene aquella mujer que lo lleva en su vientre, o sea, su madre. Estos derechos no son ni más ni menos que los de ella, pero sabemos bien que el derecho a la vida prevalece sobre cualquier otro, como por ejemplo el libre desarrollo de la mujer. El derecho a la vida prevalece sobre este. Ellos consideran constitucionalmente inaceptable que se mencione la vida misma como un bien jurídico, porque piensan que desde el hecho de la concepción hasta el hecho de muerte existe un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el nasciturus es un ser humano independiente a la mujer que lo lleva en su vientre, por lo tanto ella se debe hacer cargo a este. Hay algo de el punto 2 del fundamento del voto de ellos que mencionan bastante claro y conciso, y se lo voy a leer a continuación. Es: la vida como derecho subjetivo fundamental de un ser humano desde el momento mismo de la concepción y no como simple bien constitucionalmente irrelevante. Ok, el nasciturus es un ser humano. Teniendo en cuenta esto, no se puede considerar un derecho el asesinar a otro ser de su misma especie. En conclusión, vemos esta sentencia como algo complejo, ya que o se complace a una parte de la población o se complace a la otra. La decisión mayoritaria de la Corte se funda en liberalismo democrático, ya que nos ven como seres independientes con los mismos derechos, con los mismos deberes, que deberíamos velar por ellos y ser independientes a la hora de decidir por nosotros mismos. El hecho de que se apruebe el aborto no quiere decir que la mujer pueda decidir independientemente sobre la vida de ese otro ser. Compañera Laura Angarita, es importante tener conocimiento acerca de las cifras reales del aborto en nuestro país. ¿Podría usted hablarnos de estas? Sí, claro, doctor Fader, es importante, pero muy difícil tener unas cifras exactas, ya que por distintos factores recurren a realizar el aborto clandestino, pero podemos encontrar una aproximación. Les voy a empezar hablando de una comparación de datos de 1990, 1994 y del 2010-2014. Se estima que en el periodo del 2010 al 2014 ocurrieron anualmente unos 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento respecto al 4.4 millones ocurridos durante 1990 a 1994. La tasa anual de abortos estimada en 44 procedimientos a 1.000 mujeres en edad de los 15 a los 44 años tuvo un ligero aumento con respecto al 40 por 1.000 del periodo de 1990 a 1994. La tasa regional de abortos aproximada a 48 por 1.000 por las mujeres casadas y el 29 por 1.000 de las mujeres solteras. Durante el periodo del 2010 al 2014, las tasas de abortos variaron a lo largo de la subregión desde el 33 por 1.000 en América Central al 48 por 1.000 en América del Sur y hasta el 59 por 1.000 en el Caribe. La proporción del total de embarazos en América Latina y el Caribe que terminan en el aborto aumentó entre 1990 a 1994 y del 2010 al 2014 del 24% al 32%.
En América Latina y el Caribe se presentaron los resultados de mayor sondeo que se han hecho en el país sobre el aborto provocado. Este estudio encuestó a 32.275 mujeres entre los 15 a los 55 años en 22 ciudades del país y de todos los estratos socioeconómicos. El 22.9% de las mujeres entrevistadas declararon que habían tenido por lo menos un aborto. El 30.3% de las mujeres que habían estado embarazadas alguna vez declararon haber abortado. El 32.2% de las mujeres que abortan se presentan en el Atlántico. El menor número, el 13%, se presenta en la región andina. El 44% de 100 mujeres de 19 años se enfrentan a esta experiencia del aborto. El 78.4% de los abortos corresponde a embarazos no deseados y son originados por no tener la responsabilidad de utilizar métodos anticonceptivos. El 28% de las mujeres nacidas en los años 60 declararon haber tenido por lo menos una experiencia de aborto. El 42.1% de los abortos que se produjeron cuando la mujer estaba soltera, en los estratos bajos, esta cifra, sin embargo, es del 31.3% y en los estratos altos es del 54.6%. El 22% de las mujeres que abortaron no pretendían que nadie se enterara de su embarazo y de su aborto. De acuerdo con la información que les acabo de decir, más del 94% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas. El aborto está totalmente prohibido en excepción de 6 países. Otros 9 permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer y solo unos pocos ofrecen excepción limitada en casos de violación. Está Brasil, Chile, México y Panamá. Y anormalidad fetal grave, estos serían en Chile, Panamá y casi la mitad de los estados mexicanos. Menos del 3% de las mujeres de la región viven en países donde el aborto es legal. En términos amplios, es decir, donde el aborto sea permitido sin restricciones, en donde no necesiten una razón para poder abortar. El 28% de las mujeres nacidas en los años 60 declararon haber tenido por lo menos una experiencia de aborto. El 42.1% de los abortos que se produjeron cuando la mujer estaba soltera, en los estratos bajos, esta cifra, sin embargo, es del 31.3% y en los estratos altos es del 54.6%. El 22% de las mujeres que abortaron no pretendían que nadie se enterara de su embarazo y de su aborto. La información que les acabo de decir, más del 94% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas. El aborto está totalmente prohibido en excepción de 6 países. Otros 9 permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer y solo unos pocos ofrecen excepción limitada en casos de violación. Está Brasil, Chile, México y Panamá. Y anormalidad fetal grave, estos serían en Chile, Panamá y casi la mitad de los estados mexicanos. Menos del 3% de las mujeres de la región viven en países donde el aborto es legal. En términos amplios, es decir, donde el aborto sea permitido sin restricciones, en donde no necesiten una razón para poder abortar. Podemos concluir una aproximación de las cifras de los abortos, ya que se realizan día a día muchísimos
abortos clandestinos y no podemos tener un control de ellos, entonces podemos encontrarnos con una aproximación. Y pues les voy a dejar por acá una tabla acerca de las comparaciones que les presenté al comienzo del video. Contradicción entre el Código Penal y el Código Civil en el tema del aborto. Planteado en el artículo 90 del Código Civil está lo siguiente. La existencia legal de toda persona comienza al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento, siquiera se reputará no haber existido jamás. Para el Código Civil no es un delito el aborto, pero como por encima del Código Civil está la Constitución, en ella nos dejan plasmado que el aborto sí es un delito. Claro está en su preámbulo que nos dice lo siguiente. En ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Aparte del preámbulo, existen 2 artículos de la Constitución que nos deja claro que el aborto está prohibido en Colombia, como es el caso del artículo 11 que dice lo siguiente. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y el artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños la vida. Por consiguiente, la Constitución Política, norma de normas, por encima del Código Civil, prohíbe en Colombia el aborto, exceptuando los 3 casos permitidos que ya todos los conocemos, que es cuando el feto viene con malformaciones, cuando corre riesgo la vida de la madre y cuando es una violación. Yo soy una persona que está a favor del aborto y una de las razones que tengo es porque pienso en los niños. Yo sé que suena irónico decir que estoy a favor del aborto porque pienso en los niños, pero yo estoy pensando en todos esos niños que están en la calle pidiendo limosna. Yo estoy pensando en esos niños que entran a un orfanato y salen de él, pero es cuando tienen 18 años porque ya son adultos. O estoy pensando en esos niños que no tienen una buena calidad de vida, en donde sus derechos como estudiar están siendo vulnerados. Compañera Torres Natalia, ¿qué sucede cuando una mujer no cumple con ninguna de las 3 excepciones del aborto en Colombia y aún así quiere realizar esta práctica? Si una mujer que no presenta ninguno de los 3 casos permitidos por la ley desea abortar, estaría sometida a una condena de 3 a 5 años de cárcel. Compañero Cobos Manuel, ¿qué dice el Código Penal acerca de esta problemática y está usted de acuerdo o en contra? Claro, doctor Fader. Según el Código Penal colombiano, en su artículo 122 dice que mujer que causare o permitiese que le causen un aborto incurrirá en una sanción en prisión de 16 hasta 54 meses. Sin embargo, en 2006, la Corte Constitucional declaró 3 causales las cuales conllevan a no considerar una conducta punible el aborto en Colombia. La primera causal o excepción es cuando se encuentra en peligro la vida de la gestante. Segunda causal, cuando se encuentra malformación en el feto. La tercera causal o excepción es cuando la mujer ha sido víctima de acceso carnal o un acto sexual sin consentimiento. En la más reciente estadística presentada por la Fiscalía, se dio a conocer que más de 2.290 mujeres han sido judicializadas entre 2005 y 2019 por realizar esta práctica ilegalmente. En mi opinión, estoy en desacuerdo con lo que plantea el Código Penal colombiano, ya que considero que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le nazca. Sin embargo, pienso que el aborto debería ser legal en las primeras 22 semanas o hasta los 6 meses de embarazo. Compañero Mauricio Rueda, ¿nos hablaría un poco acerca del primer país donde se presentó la práctica del aborto? Buenos días, doctor Fals. Primeramente, responder a su pregunta, tenemos que aclarar de que el aborto se ha venido dando desde muchísimo antes de que cualquier país fuera legalizado. El primer país en el mundo en legalizar el aborto fue Rusia. El 18 de noviembre del año 1920, el comisario del pueblo para la salud y la justicia dictó un decreto. Este decreto decía de que el aborto era un derecho democrático para cualquier mujer ciudadana. ¿Pero por qué se dio este decreto? Resulta que en el año 1917, una mujer fue nombrada ministra. Ese momento fue cuando los bolcheviques llegaron al poder en Rusia. Esta mujer comenzó a implementar políticas revolucionarias, como por ejemplo la supresión del matrimonio religioso, el derecho al divorcio,
que los niños legítimos e ilegítimos tuvieran los mismos derechos, entre otros. Pero desafortunadamente los hospitales no tuvieron abasto para la cantidad de mujeres que venían a hacerse los abortos. Así que se tuvo que abolir la ley de los abortos. Ya no se podían haber abortos en Rusia. Fue hasta cuando murió Lenin que se implementó la ley otra vez, de nuevo, en el año 1924. Gracias. Compañero Ángel Suárez, ¿nos podría decir en qué situaciones se frecuenta el aborto? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Ángel Suárez de Oro y pues estoy aquí para responder el interrogante que me hizo el doctor Fals sobre los embarazos no planeados y no deseados que terminan en un aborto. Pues se estima que el 44% de los embarazos no planeados terminan inducidos en un aborto. Pues esto se traduce en unos 400 abortos inducidos cada año. En el 2008, 322 abortos. De estos abortos fueron instrucciones voluntarias del embarazo. Fueron practicadas en instituciones de salud con sus requisitos 3 criterios legales. Pues el número absoluto aumentó el 44% de 1989 hasta el 2008. En gran parte ha venido aumentando porque vienen practicando pues con pastillas anticonceptivas, con de esas pruebas que se hacen en las casas, y en la actualidad hay muchas más mujeres en edad mayores reproductivas que las que habían hace 2 décadas. La tasa anual del aborto en el país aumentó bastante sobre el periodo llegado a 39 abortos por 1000 mujeres de 15 a 44 años de edad. En el 2008 comparado con 36, pues en Bogotá, como le venía diciendo, ha aumentado más la tasa de aborto por la finalidad de no tener hijos no planeados. Bueno, y así como le venía con acontecimientos, pues han habido muchos avances de frente. Pues en el 2010 una alta proporción, cerca del 80% de las mujeres colombianas que practicaban la anticoncepción, incluyendo el 73% que usaban métodos modernos y el 6% que usaban métodos tradicionales, en menos efectivos. Pues ya con este acontecimiento, pues hasta aquí y muchas gracias. Compañero César Barrios, ¿usted nos puede plantear ejemplos de abortos que se han presentado en Colombia? Sí, un gusto. Mi nombre es César Luis Barrio y hoy estoy acá con la finalidad de responderle la pregunta al doctor Fals. Doctor Fals, un gusto. Hoy le vengo a hablar de una de las cosas más representativas en Colombia que ha tenido gran controversia, que es la cuestión sobre el aborto. Esto consta de diferentes tipos de circunstancias en nuestro país, ya que se han visto demasiados casos que han visto involucrado la vida o en consecuencia muchas personas que aún están asistiendo a juzgados y a muchas citaciones por culpa de estos casos. Hoy le vengo a hablar de un caso que tomó gran relevancia en el país, ya que el plazo que tenía la muchacha, que eran 7 meses de gestación, este caso se presentó en Popayán, en el que una joven de Popayán llamada Angie Tatiana y su exnovio, que era Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina es un estudiante de Derecho que emprendió una lucha legal contra su expareja, ya que ellos llevaban una relación de 14 meses. Luego su expareja, a mediados del mes de diciembre, tuvieron cierta confrontación, entonces esto conllevó a que terminara. Antes de esto la pareja había planeado en sí tener un bebé, pero al consiguiente de que terminaron su relación, no se conllevó a cabo esta situación. Entonces Juan Pablo Medina emprendió este proceso legal contra su expareja,
ya que él no estaba de acuerdo con las circunstancias del aborto, porque ya anteriormente había asistido al hospital a hacer protesta porque obviamente no quería que se llevara a cabo este proceso, que quería que su hijo naciera, como muchas personas en este país que no están de acuerdo con el aborto. Bueno, esto conlleva diferentes tipos de circunstancias, como lo mencioné al principio. Primero, era que Juan Pablo Medina no estaba de acuerdo, ya que su expareja no tenía en cuenta las consideraciones de la Corte en la sentencia C-357, la cual dice que el aborto se puede realizar según algún tipo de circunstancia. La primera circunstancia, que era un peligro para la salud de la mujer, que representara. La segunda circunstancia era que se representara una malformación en el feto, y la tercera circunstancia, que era la violación. Bueno, esto ha sido un caso muy relevante en el país, ya que el debido proceso que ha llevado ha sido muy extenso, y aunque la Corte ha tenido diferentes fallos a favor de estos casos, aún no queda en duda, aún queda en duda los procesos que se llevan sin tener un vigilamiento de la Fiscalía o algún proceso judicial. No es de ahora saber que el aborto siempre se ha utilizado en las mujeres por las simples causas de querer quitarse un peso de encima. Y es algo muy cruel para aquella criatura en gestación, ya que son vulnerables ante toda acción en la que los someten. Y es verdad, son muchas las mujeres que son empujadas al aborto por la pobreza, o por una aparente liberación de la deshonra, o por otras causas han caído en el aborto. Y no es para decir que no hay razones justas para cometer este acto, porque sí las hay. Y una de esas pueden ser problemas de malformación en el feto, violación, o en el proceso del embarazo la madre corra peligro. En la sentencia de la Corte Constitucional colombiana C-355 del 2016 se ha despenalizado el aborto. Esto no quiere decir que el aborto sea legal, no, sino que hay ciertas circunstancias por las cuales puede procederse el aborto, como en estos 3 casos que la Corte ha puesto para aquellas ocasiones, y en esta sería problemas en la salud mental o física de la madre. Y también podría ser la conducta de acto sexual sin consentimiento o inseminación no consentida. En estas ocasiones se puede proceder al aborto legalmente. Y sí, ante cualquier cosa, el acto al aborto por violación está permitido, pero lo que no saben es que cualquier mujer, con el fin de no desear tener el bebé, fingirá haber sido violada para proceder a tal macabridad, y así tener excusa para hacer ver su derecho al aborto. Es un acto atroz el que una persona quiera fingir que ha sido violada solo para deshacerse del feto. Doctora Mayra Niebles, respecto a una persona que finja que ha sido violada, ¿qué acciones se pueden tomar para erradicar esta acción? Respecto a la pregunta que me hace mi compañero, estaríamos hablando de algo delicado, porque no solo se trata de la vida de aquel ser que está apenas en desarrollo de gestación, sino también estamos hablando del acusado, a la persona de la cual se está acusando. Entonces, según el Código Penal 178, dice que el que atente hacia la libertad sexual con violencia o intimidación a otra persona tendrá un castigo de 4 o 3 años, y eso es un castigo algo muy grave, porque están difamando hacia esa persona, y eso estaría llevándose a una mentira de la cual está perjudicando a otra persona, y en realidad esto se tendría que llevar a cabo con unos procesos
de medicina laboral y mirar en serio el problema mental que tenga esta mujer para cometer este acto o delito. Compañera Laura Pérez, cuéntenos acerca del aborto indirecto y qué características cumple este. Como ya lo han mencionado varios de mis compañeros, el aborto solo es legal bajo 3 excepciones. Respondiendo a la pregunta que me hace mi compañero Fader, yo les vengo a hablar de un caso de aborto que no entra ni en las 3 excepciones, pero tampoco es ilegal, y ese es el aborto indirecto. El aborto indirecto es aquel que se produce sin que la madre ni el médico pretendieran que sucediera. Sin embargo, es causado por las acciones de este. No se puede decir que es espontáneo porque se han llevado a cabo acciones que provocaron la consecuencia de este. Pero tampoco se puede decir que es inducido porque ni la madre ni el médico tenían en planes ni pretendían provocar este aborto. Por lo tanto, no es un aborto directo. El aborto indirecto es el que se produce cuando se deben de poner una terapia para la salud de la madre embarazada. Son gravemente necesarias y se corre el riesgo de poner en peligro la salud o la vida del embrión o del feto. En pocas palabras, el aborto indirecto es la consecuencia, aunque secundaria, de una decisión médica, pero el médico no se ve sancionado por estas, ya que no estuvo en sus intenciones provocar este aborto. Como les digo, es la consecuencia de unas terapias que son proporcionadas para la salud de la madre. Compañera Michelle, bien se sabe que el aborto cuenta con alguna serie de desventajas. Platíquenos acerca de esta. Respondiendo a la pregunta de mi compañero Fader, cuando una mujer está decidida a renunciar con su embarazo, buscará la forma de someterse a un aborto, independientemente si el procedimiento es legal o no. Y si no le es posible acceder a un aborto en condiciones médicas seguras, pondrá en riesgo su vida para interrumpir con el embarazo. Cuando ocurren complicaciones derivadas de un aborto no seguro, la mujer renuncia a buscar ayuda profesional por las consecuencias sociales que esto puede acarrearle. A diferencia de mi compañero Oscar, yo les vengo a hablar de las desventajas del aborto, que son las siguientes: shock, coma, esterilidad, abortos espontáneos, trastornos menstruales, coágulos de sangre pasajeros, fiebres, sudores, nacimientos de niños muertos y embarazos ectópicos. El aborto legal o ilegalmente daña física y psicológicamente a la mujer y hasta puede acarrearle a la muerte. Entre las complicaciones físicas están las infecciones, las hemorragias graves, las complicaciones debido a la anestesia, las embolias pulmonares o del líquido amniótico. Sabemos que existen métodos que son muy peligrosos, como consumir píldora abortiva, darse masajes violentos en el vientre, usar sustancias o pastillas sin autorización médica. Después de la intervención pueden quedar restos de tejidos en el interior del útero que pueden desarrollar bacterias. Las principales consecuencias de un aborto no seguro son perinotitis, lesiones en vagina y útero. También pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellos la infertilidad. Debido a esto, cuando la mujer tome la decisión de tener un bebé, tendrá que someterse a un tratamiento para poder lograr quedar en embarazo. Por otro lado, también se sabe que no solo son desventajas, sino, por el contrario, esta práctica trae una serie de ventajas, las cuales nuestro compañero Oscar Negrini nos hablará un poco. Bueno, yo hoy les vengo a hablar sobre los beneficios que traería la legalización del aborto a nuestro país, a Colombia. El primer beneficio que les quiero compartir sería que se acabarían todos los negocios ilegales de abortos clandestinos. Todas estas personas que se lucran de los abortos muy mal hechos, con muy bajos estándares médicos, se acabarían y dejarían de lucrarse de las mujeres desesperadas que quieren acabar con el proceso de gestación de su bebé. Entonces el primer beneficio sería este: se acabarían todos los sitios clandestinos y la gente que se lucra a través de esto. Nuestro segundo beneficio está relacionado con el índice de embarazos adolescentes, ya que es muy alarmante que en Colombia 1 de cada 5 adolescentes haya estado embarazada, esté embarazada o sea madre. Es decir, que entre la edad de 15 y 19 años hay un 19.5% de mujeres embarazadas. Con el aborto legal podríamos reducir el índice de madres adolescentes, madres que no pueden hacerse cargo de sus hijos ya que no han terminado sus estudios o por el contrario no están trabajando y no pueden darle una vida digna a su bebé. Otro de los beneficios
del aborto legal en Colombia sería la reducción del índice de embarazos no deseados en Colombia, ya que es impactante saber que más de la mitad de los niños colombianos no ha sido planeado. El 50.5% de los niños en Colombia han sido fruto de embarazos no deseados. Con el aborto legal, todos los padres que no puedan hacerse cargo de otra criatura podrían detener el proceso de gestación y así no perjudicar la vida de otra criatura, ya que muchos de estos embarazos no deseados son en los focos de pobreza, gente que no puede mantenerse muy bien ellas mismas, gente que no podría hacerse cargo de otro bebé, de un niño. Por eso el aborto sería indispensable en estos casos, para no aumentar la pobreza en nuestro país, para no aumentar los niños desnutridos, los niños sin casa, los niños que no tengan educación. Además del aborto clandestino, existen muchos otros tipos de métodos para inducir al aborto. Abortos caseros se hacen llamar, los cuales tienen muchas prácticas peligrosas, las cuales ponen en riesgo la vida de la madre. Métodos que van desde consumir test abortivos, consumir pastillas, sustancias sin restricción médica o incluso llegar a introducir sondas, ganchos, alambres, agujas de tejer u otros objetos punzantes en su vagina para detener el proceso de gestación. Obviamente todos estos métodos son muy peligrosos, ya que pueden causar desde la hemorragia en una mujer hasta su muerte. Pero las mujeres, por la desesperación de no arruinar su vida, ni la de la criatura que tienen dentro de su vientre, llegan hasta estos extremos. Por esto es necesario el aborto legal, para que esto no ocurra, para que la madre no tenga riesgo de morir si es que no quiere. Por último, tenemos el beneficio de que se han respetado los derechos sexuales de las personas, ya que uno de los derechos sexuales dice que cada persona es autónoma en decidir si quiere ser padre o madre. Es decir, si una pareja mantiene relaciones sexuales y la mujer queda embarazada, ellos deberían ser capaces y autónomos de decidir si quieren continuar con el proceso de gestación o quieren, por el contrario, terminarlo. A esto se le suma que la mujer tiene que tener total control sobre su cuerpo. Y el feto, al estar desarrollándose en el vientre de la mujer, se supone que la mujer debería decidir si quiere continuar con el proceso de gestación o si no quiere continuar con él. Pero como estamos en un país donde no está legalizado el aborto, se vulnera el derecho de la mujer sobre su cuerpo y el derecho sexual de la pareja al decidir si querer o no querer el aborto. Por eso, si se legaliza el aborto, se respetaría el derecho de la mujer y el derecho de la pareja. Y estos son algunos de los beneficios que tendría el aborto en Colombia. Compañera Samantha Martínez, ¿qué ha pasado desde el 2006 luego de la despenalización del aborto? Se han preguntado qué ha pasado en Colombia luego del 2006 y luego de la despenalización del aborto. Esta es una gran pregunta, ya que es una realidad que viven muchas colombianas. Tenemos 3 causales para el aborto. Una de ellas es cuando la vida de la mujer está en riesgo. Esta prima sobre la vida del feto. Aún así, hay médicos que exigen una certificación médica y creen que deberían hacer una junta para que esto pueda realizarse. Sin embargo, la sentencia establece que no es necesario que hayan juntas cuando la vida de la mujer está en peligro, y no solo es su salud física, sino su salud mental y emocional. Segundo es cuando existe una malformación del feto que haga inviable su vida. Esto no se da en Colombia, ya que muchas veces es detectada la enfermedad a las 35 semanas de embarazo. Esto ha sido un problema ya que no se detecta a tiempo, ya se detecta cuando el embarazo está muy avanzado en la semana 28 a 30. Esto termina siendo un obstáculo ya que los profesionales no practican esto después de la semana 25. El problema de esta causal es que muchas veces es detectado en un caso ya muy avanzado, ya sea en la semana 20 a 30.